sesión y para el cual voy a pedir un aplauso, compañeros. Nos acompaña con el tema de defectos de carácter. Buenas noches a todos, a todas, gracias por la bienvenida y gracias al grupo Renovación, el Sembrador, por la invitación y gracias sobre todo por brindarme este espacio para poder compartir con ustedes lo que yo sé acerca de este tema, defectos de carácter, al que también se le da el nombre de debilidades humanas. Yo soy psicólogo humanista, psicoterapeuta humanista y tengo conocimiento del programa de los 12 pasos. Menciono esto porque a veces hay confusiones y dicen, bueno, si es alcohólico, ¿por qué habla de psicología? Pues porque en estos años que tengo dentro de los grupos y dentro de mi desarrollo profesional, he hecho un esfuerzo por amalgamar los conceptos del programa que vienen precisamente de la psicología y mi propia experiencia personal. Entonces, para evitar confusiones, me presento como psicólogo. De hecho, les he dicho, cuando me inviten, invítenme ya como psicólogo para evitar confusiones, porque no falta quien reclame y no quiero entrar en ninguna polémica. Entonces, después de la bienvenida y hecha la aclaración, vamos a entrar al tema. Este tema de defectos de carácter es un tema que pudiera pensarse que está muy trillado dentro de las agrupaciones, dentro del esquema de recuperación, bajo el formato de los grupos de cuarto y quinto paso o de amor y servicio, como se denominan algunos de ellos a sí mismos, cuarto y quinto paso específico, porque tienen mucho que ver con la naturaleza humana, evidentemente. A este tema, que se le llama también debilidades humanas, se hace alusión en el programa, concretamente Bill W, en el cuarto paso. Ustedes saben que el programa tiene 5 conceptos básicos para la recuperación. El primero es la admisión, que no nada más está en el primer paso, sino prácticamente en el resto de los 12 pasos, los otros 11 pasos. El análisis de la personalidad y catarsis es el segundo concepto básico. El tercer concepto básico es restablecimiento de las relaciones interpersonales. El cuarto concepto básico, la admisión de un poder superior a uno mismo, que es un excelente ejercicio ego reductor, va encaminado a que la importancia personal que adolece el enfermo neurótico pierda fuerza. Y el quinto concepto básico, que es trabajar con otros, y que también va más allá de pasar simplemente el mensaje, aunque esto es muy importante, pasarle el mensaje al que aún sufre. Trabajar con otros va desde servir una taza de café en nuestras reuniones cotidianas hasta ocupar un alto cargo en la organización dentro de la sociedad de Alcohólicos Anónimos y en este caso de los grupos de amor y servicio. Nos basamos hoy en el segundo concepto básico, análisis de la personalidad y catarsis. La literatura nos habla de 3 clases de inventarios diferentes. El cuarto paso, que se nos sugiere hacer un minucioso inventario moral de nosotros mismos sin temor alguno. ¿Por qué sin temor alguno? Porque el temor puede impedir que verdaderamente nosotros abordemos con total honestidad ese trabajo de retrocognición. El inventario es un trabajo de retrocognición, o sea, quiere decir que nos vamos a ir hacia atrás para observar con atención y concentración lo que ha sido nuestra vida, sin juzgar, simplemente vamos a recapitular. Y a través precisamente de esa recapitulación vamos a tener la oportunidad de conocernos mejor, de detectar áreas de oportunidad para poder corregir nuestra vida y poder acercarnos a lo que nos propone el programa de los 12 pasos, que es tener una vida útil y feliz. Y precisamente el concepto de útil y feliz es en ese orden. Tenemos que crear una vida útil para ser felices. Y el neurótico tradicionalmente quiere ser feliz primero y después va a analizar la posibilidad de ser útil. Por su tremendo egocentrismo, que es característica de la enfermedad, simplemente.
Y como hay de enfermedades a enfermedades, la neurosis, con todas sus derivaciones, llámese alcoholismo, drogadicción, codependencia, cualquier clase de adicción, tiene como tronco común la neurosis. Solo te vuelves alcohólico porque eres neurótico. Si no fueras neurótico, no desarrollas alcoholismo. Solo te vuelves codependiente porque tienes una neurosis precisamente de dependencia, un apego exacerbado que te lleva a necesitar ser necesitado. Ustedes saben que el codependiente por eso sufre, porque su autoestima está tan dañada que busca a alguien más madreado que él, que le garantice que no le va a abandonar. Y luego a eso le llaman matrimonio. Es algo muy fuerte. La codependencia es una forma de amar que no es amor, y es una forma de querer resolver los problemas que no resuelve los problemas. ¿Por qué? Porque al ser una enfermedad emocional es una enfermedad insidiosa. Ustedes saben que la gente insidiosa, que hoy no vino, por supuesto, pero que en todos los grupos hay, son aquellas personas que mezclan verdades con mentiras, que intrigan en un sentido o en otro, que mezclan falacias, o sea, mentiras que parecen verdades, con verdades auténticas, y generan entonces una gran confusión, un gran problema. El neurótico vive confundido, por eso es infeliz, porque no sabe ni para dónde jalar. Y el programa nos marca directrices para poder darle rumbo a nuestra vida, y precisamente nuestra vida no va a tener un rumbo definido si no nos vamos a nuestras raíces. Y recordarán ustedes que las preguntas que se hacen en el trabajo de inventario nos dicen en cada uno de los instintos que vamos a explorar, cómo, cuándo y dónde, o sea, desde que tengo uso de razón, cómo, cuándo y dónde empezaron a darse estas conductas en mi vida. Y empezamos un análisis de nuestras acciones que nos pueden dar un boceto de lo que es nuestra personalidad. Y eso no es suficiente, porque el cuarto paso no es el único inventario que se nos sugiere. Está el octavo paso, en donde dejas tu papel de víctima. Es un trabajo tremendamente confrontativo, porque podemos decir que el octavo paso es un inventario del yo victimario. ¿A quiénes he dañado, consciente o inconscientemente, directa o indirectamente, permanente o intermitentemente, física, mental, espiritualmente, económicamente, sexualmente, socialmente, todo lo que se les ocurra? Es muy diferente. Y el décimo paso es el inventario diario. Es donde Bill W. nos dice, ¿para qué tanto pinche argüende por un cuarto paso si después de todo es un trabajo para toda la vida? Que es recomendable realizar cada 6 meses, por lo menos una vez al año. Y dice en el décimo paso que existe inventario que podemos hacer al inicio del día, al final del día, el que podemos hacer sobre la marcha, después de haber vivido una situación álgida, una situación difícil, el inventario que podemos realizar después de cumplir con una obligación o tener éxito en alguna actividad, y que va a retroalimentar nuestra autoestima también. Y ahí dice Bill, algunos alcohólicos se buscan lugares de retiro para hacer un inventario, en donde se dedican también a la oración y a la meditación. Por lo tanto, aquellos que dicen que ir a una hacienda maldita, porque así le llaman, está fuera de principios, pues lo único que revelan es su profunda ignorancia del programa, porque en el décimo paso todo lo que les acabo de comentar ahí está. Esto es para que no se sientan impostores ni usurpadores del programa, porque en algunas corrientes de recuperación dicen que cuarto y quinto paso es una bola de usurpadores del programa, nada más alejado de la realidad. Pero bueno, retomando el punto del inventario, el cuarto paso es un esfuerzo serio, dice Bill, palabras más, palabras menos, es un esfuerzo serio y honesto por encontrar cuáles son las raíces de nuestras neurosis. ¿Y cómo vamos a poder evaluar nuestra conducta para tener un punto de referencia, un punto de comparación? Él dice, podemos tomar
una lista que para muchos de nosotros resulta conocida. Esa vieja lista a la que se refiere Bill W. se llama los 7 pecados capitales. Y los 7 pecados capitales son un constructo de la Iglesia católica, apostólica y romana. Comento esto porque muchas personas que no quieren a la Iglesia católica y muchas religiones también le avientan toda la tierra que pueden a los católicos, pero toman todo lo que los católicos crearon para formar sus propias estructuras teológicas y espirituales. Les comento también esto porque en una ocasión una persona me habló y me dijo: oye, padrino, ¿en qué parte de la Biblia puedo encontrar el apartado donde se habla de los 7 pecados capitales? Y le dije: ninguno. ¿Cómo? Sí, no, en la Biblia no se habla de los 7 pecados capitales, ni en el Viejo ni en el Nuevo Testamento. Esto lo encontramos en uno de los trabajos doctorales que realiza el Papa Gregorio Magno, por ahí del siglo VI de nuestra era, en donde él, como estudioso, doctor de la Iglesia, además de ser el sumo pontífice, elabora un trabajo en donde nos habla de los 8 pecados capitales, porque al principio eran 8. A los pecados capitales se le llaman capitales porque dan origen a otros tantos pecados. No es tanto por la gravedad, no son pecados mortales. Ay, qué respiro, ¿verdad? Qué alivio. No son pecados mortales, nada más son capitales. Y se dieron cuenta que la vanidad, que era el 8º pecado capital, era primo hermano de la soberbia. ¿Sí han oído hablar de la soberbia, verdad? ¿Sí? ¿Sí? No, bueno, ahorita les voy a explicar para ver si se les quita el hipo. Entonces la lista quedó en 7 pecados capitales. Cada uno de esos 7 pecados capitales tiene como antítesis una virtud cristiana que nos sirve precisamente como piedra de toque para crear un balance. Ahorita me voy a explicar más. Bueno, esa lista de 7 pecados capitales, Bill W. la toma y dice: a lo que algunos le llaman pecados, nosotros le vamos a llamar defectos de carácter. Esto es seguramente porque Bill sabía lo pinche complicado que es el alcohólico, ¿no? Y por extensión todos los neuróticos, toda esa fauna que habita en los grupos de ayuda mutua, que de todo arman pedo, ¿no? Sí, hijos del 5º capítulo, ¿no? Hijos del caos, te mueves muy bien en el conflicto, por eso te encantan las relaciones destructivas, dices: de aquí soy, cabrón. Allá en mi grupo se llegan a dar enamoramientos así, fast track, o sea, y me dice una compañera, dice: fíjate que me gusta me preguntó que si creía yo en el amor a primera vista. Le dije: no, pues ya sé por dónde va, ¿no? Y le digo: pues puede ser, sí puede suceder. Dice: es que me gusta uno de los chicos que vinieron a escribir en esta última experiencia. Le digo: sí, pero pues tú sabes que es conveniente dejarlos que aterrizan, ¿no? Nosotros no prohibimos los romances en nuestro grupo, porque la experiencia nos dice que les valen madre las prohibiciones, ¿no? De todos modos lo van a hacer si quieren. Les sugerimos que tomen en cuenta que ellos mismos o ellas mismas son personas que están en recuperación y que sobre todo el nuevo hay que darle la oportunidad de que aterrice por lo menos. Pero me dice: no, dice, es que este chico tiene algo que me atrae. Y le digo: sí. Dice: ¿cómo sabes? Le digo: es que yo sé lo que te atrae. Ese algo que te atrae se llama locura. Eso es lo que a ti te atrae. ¿Y sabes por qué te atrae? Porque te resulta familiar. Porque te recuerda la locura que viviste en tu hogar de origen o que vives actualmente. Y sabes cómo lidiar con eso. Cuando llega una persona tranquila te espanta. No sabes qué hacer en un ambiente tranquilo. Por eso el neurótico, si no tiene problemas, se busca uno. Si no hay pedos en su casa, arma uno, con tal de estar peleando, porque se mueve muy bien en el caos. Y eso no es amor, esa es neurosis disfrazada de romanticismo. Y dice Bill W., nadie es tan lujurioso hasta llegar al rapto. Ni tampoco aceptamos que somos comedores compulsivos.
preferimos llamarnos buenos gourmets y disfrazamos nuestras aventuras eróticas de romanticismo. Y no conocía a los grupos de cuarto y quinto paso, porque si no hubiera dicho, sacralizamos nuestras neurosis, ¿no? Llega tu ahijado y te dice, padrino, ¿qué crees? El jefe se manifestó. Ya conocí al amor de mi vida. Esta sí es la buena, cara. Ajá. Luego hablamos. ¿Sí? Después de que aterrices un poquito, que baje el nivel de las feromonas, vamos a ver si es cierto. Porque mientras tú tengas una pareja y no le veas defectos de carácter, no es amor, es enamoramiento, que es diferente. Y el enamoramiento es un dulce estado de apendejamiento que se siente rico, por eso es adictivo, es dopaminérgico, o sea, estimula la sustancia del placer en nuestro cerebro, que es la dopamina. Pero como a todo te habitúas, menos a dejar de comer, después de un tiempo baja esa respuesta bioquímica de tu cerebro y entonces empiezas a ver a la persona en su real dimensión. No es que no sea atractiva, lo que pasa es que le superpusiste cualidades. Las independizaste, o sea, las viste desde un solo lado, tuviste una visión de túnel, veías lo que querías ver. En la primera escritura esa chica va a decir, cuánta razón tenía mi madre y no la quise escuchar. Padrino, ya me di cuenta que esa chica sí está bien tronada. Nosotros lo vimos a las 3 semanas, cabrón. Tú tardaste cuánto tiempo. Pero bueno, esos defectos de carácter nos ayudan a ver cómo ha sido nuestra vida. Primero, la palabra pecado tiene una connotación que a muchos de nosotros literalmente nos saca ronchas. ¿Por qué? Porque lo asociamos a algo maligno, a algo malo. Y la verdad es que cuando revisamos el significado semántico de la palabra, o la semántica de la palabra más bien, pecado quiere decir no atinar en el blanco. Eso es lo que quiere decir. No nos habla de ningún déficit de tipo moral, mucho menos espiritual. Entonces, pecado es no atinar en el blanco. Y Bill W., como quiso evitar, junto con esos pioneros, cualquier aspecto religioso espiritual, dejar al programa únicamente con la connotación espiritual, pero no tanto religiosa exclusivista, cambió la palabra pecado por defecto. Ahora, ¿qué quiere decir defecto? Bueno, defecto viene de una raíz de origen latino, de la raíz defectus, que quiere decir carecer de las habilidades que algo o alguien debería tener. Eso quiere decir defectos. Para que se vayan relajando. Si acabas de comprar una silla, llega alguien, se sienta y se rompe la silla, decimos que salió defectuosa, porque carece de las cualidades que debería tener, por lo menos comodidad y resistencia. Entonces, un defecto de carácter nos habla de simplemente una carencia que es perfectamente corregible a través del ejercicio de determinada disciplina. Todo lo que es defecto puede corregirse en el ser humano. Se necesita buena voluntad, disposición y esfuerzo. Y el enfermo emocional difícilmente se disciplina. Si de algo carece el enfermo emocional es de disciplina. El problema que tiene es la ingobernabilidad, y no lo digo yo. Aquí están los 12 pasos y el primero nos dice, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Fíjense, no dice admitimos que éramos alcohólicos, no, que éramos impotentes ante el alcohol. O sea, tú ya sabías que eras un pinche borrachales, tú ya lo sabías, nada más que tú creías que podías controlarlo, y el sueño dorado de todo alcohólico, que lo podías dejar cuando tú quisieras. El problema es que nunca querías, y cuando verdaderamente quisiste te diste cuenta que no podías. Por lo tanto, en cuanto entrabas en contacto con el alcohol ya no te podías detener, eras impotente.
para detenerte ante la demanda de alcohol de tu propio cuerpo y de tu propia mente. El problema es la ingobernabilidad, porque muchos dejan de beber, pero su vida sigue siendo sumamente ingobernable. Y nada más hay que verlo en el grupo. Se pasan por el arco del triunfo la autonomía en el grupo y en la hacienda. Y el que es indisciplinado en el grupo, en su casa es 10 veces más indisciplinado, porque allá esta autoridad tiene. Entonces el problema del enfermo emocional es que no le gustan las reglas. Y eso revela un problema básico que tiene que ver con el primer defecto de carácter, que es el más significativo, y es el orgullo, que es sinónimo de soberbia. Yo no le llamo orgullo a ese defecto de carácter porque el orgullo es diferente a la soberbia. El orgullo es la recompensa emocional legítima a la que yo tengo derecho cuando he hecho algo bien. Es bueno sentirme orgulloso de lo que yo estoy haciendo bien. La soberbia es creer que soy yo el único que hace bien las cosas. La soberbia me dice que todos los demás son pendejos, que el único que sabe soy yo. Y eso no es típico nada más del alcohólico. Hay muchas neuróticas que son súper soberbias. Precisamente por eso son perfeccionistas. La persona perfeccionista tiene una neurosis precisamente que raya en lo patológico, en lo enfermizo, porque tiene una frase matadora, castigadora que dice: las cosas se hacen bien o no se hacen. ¿Y quién es la única persona que las hace bien? Generalmente quien lo dice, ¿verdad? El perfeccionista es aquel que da una instrucción y termina ejecutándola él mismo. Quiero que hagas esto, lo otro, aquello. Se queda pensando y dice: no, mejor lo hago yo, porque tú haces puras pinches porquerías. O sea, dio la orden y ella misma o él mismo lo ejecutó. La soberbia, dice Bill W., no por casualidad, encabeza la lista de defectos de carácter. No es casualidad. La soberbia literalmente justifica toda la bola de pendejadas que una persona hace. El orgullo excesivo. Es diferente orgullo, soberbia, porque en la soberbia la persona que la adolece está por encima de los demás desde su propio punto de vista. Vive una tremenda soledad. La persona soberbia es como un erizo de mar. Tiene púas por todos lados, es insufrible, casi siempre termina siendo rechazado hasta por las personas que más le quieren. San Agustín, filósofo cristiano, doctor de la Iglesia Católica, decía él: soberbia es, decía yo, que es ego reductor. De hecho, todos los pasos van encaminados a que el ego pierda fuerza. El programa de los 12 pasos es ego reductor. ¿Será casualidad? No, es el alma del programa. Dice: acepta que hay un poder superior a ti mismo, porque tu problema es que crees que estás por encima de los demás, porque te has convertido en el Dios de tu propio universo. Te sientes el eje del mundo, te sientes el regalo de Dios al mundo. Y la culpa la tuvieron tus papás, cuando en ese cumpleaños te cantaron una canción que te dice que el día que tú naciste nacieron todas las flores. Y tú de pendejo te la creíste y has vivido tu vida así, pensando que todo mundo tiene que rendirte pleitesía. Bajísima tolerancia a la frustración. ¿En dónde veo la soberbia? En la suma de corajes que hago porque las cosas no salen como yo quiero. Yo le puedo preguntar a cualquier persona: ¿por qué te enojas? Y me puede dar una lista de causales directos de su enojo. Pero si yo le pregunto: ¿para qué te enojas?, lo voy a enrutar de una manera diferente. Es más, te voy a preguntar: ¿para qué te enojas? No ¿por qué te enojas?,
Ya sé que porque tu vieja no te hace caso, porque tu esposo no te atiende, porque sí te quiere, pero no como tú quieres que te quiera. ¿Así de qué sirve que te quiera? ¿Para qué te enojas? ¿Para qué te enojas? Para que las cosas se hagan como tú quieres, ¿no? Y tienes maravillosas disculpas. Solo cuando me enojo me hacen caso. Me enojo para que me respeten. Me enojo para que me atiendan. Y esa es soberbia. Si tú crees que el mundo entero está listo para rendirte pleitesía, tienes una visión equivocada de la realidad. Por eso el neurótico también esgrime algunas palabras, algunas frases matadoras, ¿no? Que te dice amorosamente: ¿por qué no cambias? Amors. Y la otra persona te podría decir: ¿y por qué no me aceptas? Cuesta el mismo trabajo. Pero como el neurótico no es pendejo, pues quiere que el otro lo haga, ¿no? O sea, ¿por qué no cambias? Es tan sencillo. ¿Y tú por qué no me aceptas? Y te lo dicen de miles de formas, ¿verdad? Seductoramente, ¿no? Bebé, ¿por qué no cambias? ¿Por qué no cambias, mamita? Es por tu bien. O sea, tú eres pendeja, no ves bien las cosas por tu bien. Yo te voy a ayudar a que tomes las mejores decisiones. ¿Por qué no cambias? Quien te ama te acepta como eres. El soberbio quiere que seas como él o ella desea. Punto. No le busques. El soberbio pone por encima cualquier clase de situación, su interés personal por encima de cualquier clase de situación. La persona soberbia está empecinada en que el mundo marche a su propio ritmo. En alguna ocasión un maestro de meditación, a quien amo y respeto profundamente, me decía: Roberto, tú no necesitas que te alfombren el mundo. Lo que tú necesitas es un par de sandalias. Regístrenla. Tú no necesitas que los demás cambien. Quien tiene que cambiar eres tú. Y cuando cambia tu forma de ver las cosas cambian de forma. En los grupos de cuarto y quinto paso se le ha dado un especial énfasis al tema de la sexualidad. Y más que al tema de la sexualidad, al tema de la sexogenitalidad. Se pondera mucho la abstención sexual para equipararla con la virtud. O sea, algunos creen que porque no cogen son virtuosos. Y esto solo revela una de dos: o no tienen con quién, ¿sí? O simplemente no quieren hacerlo. Me he topado con muchos compañeros de grupos en donde en el análisis del inventario de su ahijado quieren encontrar a fuerza la problemática del ahijado en el instinto sexual. Y como hay personas que no están dañadas en el instinto sexual, pues no van a escribir cosas que satisfagan la curiosidad o la tendencia que el padrino tiene de querer encontrar el conflicto en lo sexual. Y corren con el responsable de padrinos y le dicen: esta pinche vieja está bien soberbia. ¿Por qué? Que es que no tiene nada en el instinto sexual. Pues no. Hay mujeres y hay hombres que no tienen problema en el instinto sexual. ¿Por qué quieres encontrar ahí el conflicto? Espérate a que lea todo el inventario. Llega a lo social y vas a ver. Y si la persona vivió en una situación de pobreza, en lo material va a salir lo más fuerte. Dice un amigo: ahí vas a encontrar lo gordo del caldo. Espérate tantito. Yo soy de una familia muy humilde económicamente hablando. Ojalá y parte de esa humildad se me hubiera venido al espíritu, no porque no me hubiera vuelto alcohólico, pero nosotros éramos una familia de muy escasos recursos económicos. Yo viví en un lugar donde todos los que vivíamos éramos pobres,
pero nosotros éramos los pobres de los pobres, porque también en la pobreza hay niveles. Nosotros, económicamente hablando, éramos miserables. Y todavía no llegaba la cuarta transformación, que más bien parece transformación de cuarta, ¿no? Porque no atan ni desatan, ¿sí? En ese tiempo, pues no, en ese tiempo decían, no quieres trabajar, que te mantenga el gobierno. Nunca pensamos que se fuera a hacer realidad, ¿no? El que le entendió bien, el que no, pues ya se la de tarea, ¿sí? ¿Y qué pasó? Que viví muchas carencias económicas, y quien ha vivido carencias económicas sabe que la miseria económica duele, que es el bull terry que muerde y es la mordida que no suelta. Vas a estar carente de prácticamente cualquier pequeño lujo. A veces el problema está ahí, pero a fuerza quieren encontrarle algo en la sexualidad. Hay grupos donde tienen servicios de cuidanalgas. Sí, hay 2 o 3 compañeros virtuosos que andan tratando de investigar quién se acuesta con quién. No se den a la fuga, si apenas estoy empezando. Y quiero decirles algo. Los ángeles caídos no cayeron de la gloria del Señor por lujuriosos, ¿eh? No es que Luzbel, que era la luz más bella y el hijo más amado de Dios, anduviera de lujurioso con las arcangelitas o con las 11,000 vírgenes, nada de eso, ni las huestes de él. No cayeron de la gloria del Señor por lujuriosos, no cayeron por pereza, no cayeron por avaricia, cayeron por soberbia. No querían ser como Dios, querían ser más que Dios. Así que si tú no tienes relaciones sexuales, eso se llama abstinencia sexual. No es castidad, simplemente es abstinencia sexual. Y si porque alguien tiene mucha actividad sexual crees que es pecador, no. Porque la castidad no tiene que ver con la cantidad de sexualidad que puedas tener. Tiene más que ver con la intención y con el manejo de tus propios valores. Y eso es muy diferente, ¿eh? Muy, muy diferente. Entonces, quiero desmitificar ese aspecto, porque de hecho sí, obviamente la soberbia va de la lujuria, en este caso, muchas veces va de la mano de la soberbia, por supuesto. Muchas personas cambian de pareja y de pareja y de pareja solo para presumir con los demás, con las amigas o con los amigos, cuán atractivos son. Y de acuerdo al número de conquistas, al número de parejas, creen ignorantemente que su valor como personas aumenta. Y lo único que denotan es un gran vacío. Pero no tiene que ver inclusive nada con la lujuria. Yo tuve una paciente que tuvo muchas parejas sexuales y entonces ella llegó a un grupo en donde la etiquetaron como lujuriosa. Y cuando me empezó a platicar en el espacio de la terapia eso que ella consideraba que era un problema en su vida, la pregunta que yo le hice es: ¿tú qué pensabas cuando ibas a tener un encuentro sexual con una persona? Y dice: yo lo único que quería era que me abrazaran. Cambiaba ternura por sexo. No era lujuria, era un déficit de tipo emocional. Porque ni siquiera tenía un placer completo dentro de su sexualidad. Tenía sentimientos de culpa después de esos encuentros sexuales. Se sentía utilizada, lo era, no estaba mal su percepción, pero no era en sí el defecto de carácter de la lujuria. Y hay gente que no tiene actividad sexual y es más lujuriosa, porque a nivel mental trae unos pinches rollos que no paran. Yo recuerdo que cuando era niño, una de mis abuelas me llevaba al Rosario, era de las rezanderas oficiales del pueblo de Santa Fe. En ese tiempo Santa Fe no era una zona exclusiva, era un pinche pueblo bicicletero, como cualquier otro. Y entonces ella era del grupo de las rezanderas oficiales. Y todos los días a la hora del Rosario se reunía con las de la vela perpetua
y se dedicaban a hablar en el atrio de la iglesia después del rosario, se dedicaban a hablar de medio mundo. Y yo andaba por ahí y los adultos cometemos un error. Pensamos que los niños son pendejos. Y no, los niños nada más son niños, pero no son pendejos. Se dan cuenta de todo. Y velo en tu propio caso. Entonces, yo me daba cuenta cómo hablaban mal de muchas personas. Y estaban santo, santo, santo. Y el pinche canibalismo a todo lo que daba. ¿Por qué? Porque obviamente había una abstinencia sexual obligada, había una represión sexual y sobre todo había algo que alimenta a la lujuria, que es la morbosidad. A veces tiene más actividad sexual quien se imagina lo que otros hacen que quien pone en práctica lo que le gustaría hacer. Y eso es soberbia. Eso es soberbia. Decía San Agustín, nadie tiene derecho a juzgarme desde una conciencia que le es ajena. One more time. Nadie tiene derecho a juzgarme desde una conciencia que le es ajena. Decía Confucio, antes de criticarme, camina 8 días con mis sandalias. Por lo tanto, la crítica es una manifestación de la soberbia. Estás criticando a alguien desde tu propio ángulo, con tus propias interpretaciones, a través de tus propias expectativas de lo que debería ser y lo que es. Por eso el programa es personal. Y en el terreno de las debilidades humanas, no podemos comparar a nadie con nadie porque cada ser humano tiene una historia en particular. Decía Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, tu historia personal es rabiosamente tuya. Pudieron ser 10 hermanos, vivir bajo el mismo techo, tener un padre alcohólico y una madre codependiente, porque si no, no hubieran durado tiempo juntos. Y la enfermedad, la neurosis familiar, no afectó a todos por igual. Depende si eras el mayor, el menor, si habías comido en el momento del pleito o no, si habías dormido, cómo estaba tu alianza con tu padre o con tu madre, porque ya ven que se hacen equipos en las familias disfuncionales. En automático, un padre o una madre tienen su consentido y por un mecanismo natural de compensación, el otro padre va a equilibrar teniendo también su consentido o sus consentidos. Y entonces ya tenemos 2 equipos en lugar de 1. Y luego utilizan a los hijos como proyectiles para lastimar al otro. A veces papá y mamá se declaran la guerra y los primeros rehenes que toman son sus propios hijos. No se equivoca Joan Manuel Serrat cuando dice: a menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Les heredamos nuestros resentimientos viejos, nuestros dioses y hasta nuestro equipo de fútbol. Entramos a la paternidad sin intereses y sin vocación. No sé de dónde se volvió alcohólico mi hijo, pues de los pinches conflictos familiares. Producción casera. Dice John Bradshaw, el niño que vive en un ambiente disfuncional tiene que perder un poquito la razón para no volverse completamente loco. Y esa pérdida de razón se llama neurosis. La neurosis es crear una conducta adaptativa para un medio ambiente agresivo. Y todo eso, todo lo que tú no puedes manejar, te genera ansiedad. Y toda ansiedad demanda un ansiolítico. Y a veces el ansiolítico te lo llega a ti como una invitación. ¿Fumas un cigarrito? ¿Quieres una copa? ¿Quieres un toque de mota? La persona ya encontró su ansiolítico. Se relaja. Lo empieza a utilizar y dice, pues de aquí soy. Y un día te dicen, ¿por qué no dejas de tomar como me dijeron a mí? No, estás bien pendejo. ¿Tú crees que voy a dejar de lado esto? Imposible. Porque obviamente toda adicción denota, pone en evidencia una falta de armonía interna. Dicho de otra manera, a mayor falta de armonía interna, más actitudes, más adicciones o conductas compulsivas.
La soberbia entonces tiene que ver con otros defectos de carácter. Ya no se diga con el defecto de carácter de la ira. ¿Para qué te enojas? ¿Para qué dejaste que la ira se pasmara en tu rostro? Porque muchas personas que van a grupos y ya tienen más escrituras que un notario público, todavía no se les quita la pinche cara de perro. Parece que andan oliendo mierda todo el tiempo. ¿Por qué se les queda la pinche cara de neurosis? Porque las líneas de expresión denotan lo que la persona está viviendo por dentro. Recuerda que lo que no se habla se actúa. Y lo que tú estás evidenciando con esa máscara, con esas líneas de expresión, con esos surcos, que no hay que confundir con las arrugas naturales del proceso de maduración de una persona. ¿Sí? Las patitas de gallo, que luego ya las patas de gallo hasta riumas tienen, ¿no? Pero son naturales. No, estoy hablando de esa pinche máscara que traes puesta todo el tiempo y lo haces para espantar a los demás. Mientras más fuerte es la máscara de la cara de perro, es más profundo el miedo, porque el miedo queda encubierto astutamente por debajo del enojo. Prefiero que me vean fuerte, vulnerable, jetón, agresivo, a que me vean débil y vulnerable. Pues es un proceso inconsciente. Y luego todavía con esa pinche jeta te atreves a pasarle el mensaje a alguien y a decirle: en ese grupo vas a recuperar la alegría de vivir. Y te dicen: ¿y tú ya la recuperaste? Sí. Pues comunícaselo a tu cara, cabrón. Traes cara como de que no has cogido en 6 meses, ¿no? Quita esa pinche cara. Algunos traen un problema de autoestima, de su autoestima, y entonces creen que la recuperación es solemne, que hay que caminar así como si ya pertenecieras a la élite espiritual. ¿Sí sabías? ¿Sí sabes? Recuerda nada más, y lo dice la literatura, dice Bill W., que un buen síntoma de recuperación es cuando aprendes a reírte de aquello de lo que antes hacías unas pinches tragedias griegas, ¿no? Que te querías cortar las venas con galletas Marías, ¿no? Que hacías un pinche drama de todo, que de todo te enojabas. La ira no es lo mismo que el enojo. El enojo es una emoción sana que nos indica que algo está mal dentro o fuera de nosotros y al mismo tiempo nos está gritando que necesitamos poner límites a los demás o a nosotros mismos. Si tú no sabes poner límites, no tienes buenas relaciones. Y a la primera persona a la que tienes que ponerle límites sanos es a ti. Ahí traigo el disco de los límites. Límites sanos. Te lo voy a decir una vez más. En la vida tú no tienes lo que te mereces. En la vida tienes lo que negocias. Así que aprende a negociar. Y la primera persona con quien hay que negociar es contigo misma. Tú no le pones límites al otro, te los pones a ti. Y luego cuando ves a la otra persona le dices: esto es lo que yo ya no te voy a permitir que tú me hagas. Este es mi límite. Si es suficiente, adelante, y si no, me levanto y me voy. Y no lo digo precisamente por Estéfano del Parral. Por cierto, ¿quién me puede regalar un café ligero, sin azúcar? Abusando de su amabilidad. Gracias. ¿Cuál es el problema aquí? Que el enojo escala. Se da una economía de escala cuando yo me enojo y no atiendo el enojo adecuadamente. Rápidamente, yo al enojo lo puedo manejar de 4 maneras diferentes. Primera, más sana, la más correcta. Reconozco que estoy enojado y hablo de mi enojo. Me comunico con respeto. Si no sabes comunicarte con respeto, tus relaciones seguramente andan de la patada. Me comunico con respeto, esto me está molestando, quiero planteártelo, quiero hablar de ello. Si no hablas del enojo, ¿cómo vas a actuar? ¿Recuerdan que lo que no se habla se actúa?
Se los acabo de decir, lo que no se habla se actúa. Voy a distraer un poquito su mente del tema central para decirles, ¿han visto a alguien que está enamorado de una persona y no se lo dice? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se le queda viendo? Con cara de perro agradecido, ¿no? Sí, sí, sí. Si no hablas del enojo, lo vas a actuar. Por eso es esa máscara agria que traen muchos en la jeta, ¿sí? Porque no hablaron del enojo, lo reprimieron. Y eso viene desde la niñez, por supuesto. Pero la persona que no habla del enojo empieza a ser absorbida por el enojo. Y aunque no lo hablen, tú te das cuenta que están enojados, ¿no? ¿Qué tienes, mi amor? Nada. No, tú tienes algo porque no estás normal. Y entonces voltean y dicen, ¿por qué dices que si tengo algo? ¿Debería tener algo? ¿Sí? O sea, te la regresan, ¿no? ¿No quieres hablar? No. Cuando mueven la cabeza así, aunque tengan el pelo corto, es una mentada de madre. No, le hacen así. Ya me lo aprendí. Sí. Cuando alguien no quiere hablar, el enojo se va a prolongar. Lo mejor es, reconozco que estoy enojado y hablo de ello. Y te voy a dar un tip. Habla de las cosas cuando te molesten, no cuando ya no aguantes. Porque si no hablas cuando te molestan, el día que ya no aguantes va a salir toda la pinche neurosis con los intereses acumulados. Entonces sí va a haber problema. Otra forma de manejar el enojo es, gracias, en que la gente que le tiene miedo a su propio enojo lo hace, es lo desplazo. No veo quién me la hizo, sino quién me la pague. Entonces tengo problemas en el trabajo y a lo mejor me desquito con la pareja, con los hijos. Una más grave, dejo que el enojo escale y se convierta en ira. Y la ira es agresión. La ira es el enojo agresivo, en donde ofendes y puedes afectar física, mental o espiritualmente. La otra que también es peor, o como dice nuestro senador Monreal, la otra que es más que peor, es que, sí, así el otro día lo oí que decía, cuando estaba Peña Nieto en el gobierno decía, ahora estamos más que peor. Dije, lo bueno que ya nuestros senadores se superan, ¿verdad? Una dialéctica maravillosa, ¿no? Estamos más que peor. Bueno, es amor exagerado hacia uno mismo hasta el desprecio de Dios. One more time, porque se me quedaron viendo así con cara de ¿what? Amor exagerado hacia uno mismo hasta el desprecio de Dios. Ya, con eso te dice todo. Definición breve, buena y substanciosa. Te sientes hasta por encima de Dios. Por eso el cuarto concepto básico, esto es más que peor. Te tragas el enojo y se te convierte en enfermedad. Puede ser diabetes, puede ser cáncer, empieza como gastritis, colitis nerviosa. El término itis quiere decir inflamación. Colitis, colon inflamado. ¿Por qué se inflama el colon? Porque las vesículas de las células se llenan de agua para enfriar esa parte del organismo que está caliente por el pinche coraje entripado. Diabetes, el diabético se enoja porque es una persona que se emputa por todo y luego siente culpa de haberse emputado. Al diabético le molesta que la gente sea pendeja, le molesta que sea impuntual, le molesta la injusticia, le molesta tener que repetir las cosas. Y cada enojo es un espasmo en el intestino. El colon es nuestro segundo cerebro. Y el colon tiene que estar flexible para llevar a cabo la peristalsis, que es la motilidad intestinal. El segundo cerebro es un segundo corazón, es una bomba de sangre que va a enviar la sangre venosa
al hígado y del hígado al corazón, del corazón a los pulmones. Cada que el diabético se va enojando, va haciendo corajes, se va volviendo duro el colon, y al ser espástico, mucha materia fecal se va a quedar detenida, y eso es como comida fermentada. ¿Alguna vez han dejado comida en una bolsa de plástico fuera del refrigerador? ¿Cómo está la bolsa al otro día? ¿Cómo está? Está inflada, y si tocan la bolsa, está caliente. Hagan el experimento. Y si está caliente, el colon le dice al cerebro, hay mucha temperatura. Y el cerebro dice, toma agua del peritoneo y enfría. En el momento en el que enfrías, vas a tener un exceso de agua en tu vejiga y vas a tener ganas de orinar. Y vas a orinar cada rato, pero no sabes que lo que estás orinando son proteínas que se rompieron en el momento del enojo, triglicéridos, colesterol sano, entre otras cosas. Te empiezas a debilitar, empieza a haber pérdida muscular, se llama proteólisis ese proceso. Cada encabronamiento estás matando proteínas, y cada que va al baño las está miando, y toma agua para enfriar. Si esto lo haces durante años, al ratito ya tienes un problema. ¿Por qué? Porque la glucosa es la gasolina del cuerpo. La glucosa es la que nos da energía. La glucosa es la que necesitamos para pelear. Tú no lo sabes, pero cuando te vas a subir al metro, tu organismo, tu páncreas está generando insulina, y hay grandes cúmulos de glucosa, o sea, de azúcar en tu sangre que te preparan para la lucha. Vas a tener que empujar cabrones, estar acá, sí, o que te subes y te metes en la hora pico al tráfico. Y si vives permanentemente en estado de alerta y listo para pelear, y si eres iracundo, por supuesto que vas a tener problemas de salud. No solo un defecto de carácter, sino un problema de salud. Tú decides cómo manejas tus enojos, si reconociéndolos y hablando de ellos, o enfermando a consecuencia de ellos. Y también la ira va de la mano de la lujuria, porque dicen que te tomas la pastillita azul, el Viagra, y a los pocos minutos le dices a tu pareja, ¿ira? 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 Es mejor manejarla así, ¿no? Entonces, la ira viene de la soberbia. Tú te enojas. Es más, les voy a hacer una pregunta simple y llana. Ustedes saben la respuesta. ¿Cuándo es cuando tú te enojas? No me vayas a salir que cuando no te dicen cosas bonitas, que esto. No. En general, ¿cuándo es cuando tú te enojas? ¿Cuándo? Cuando las cosas, dice Patti, dice bien, cuando las cosas no salen como yo quiero. Es cuando tú te enojas. Y tienes de dos, si en 72 horas no procesas esa emoción adecuadamente, se va a quedar anclada en tu cuerpo. ¿En dónde? En el colon. Y al ratito vas a tener una enfermedad colónica. La muerte entra por el colon. El 90% de las enfermedades empiezan en el intestino grueso, porque es el cerebro emocional. Las emociones se reflejan primero en el cuerpo que en la mente. Son 150 veces más rápidas las emociones que los pensamientos. Por eso sientes cuando te enojas que el estómago se te hace nudo. Cuando tienes miedo sientes un hueco en el estómago. Y cuando estás enamorado de alguien, ahí es donde te aletean las mariposas. Si no lo han sentido, no saben de lo que se han perdido, me cae de mal. Sí. A lo mejor por eso algunos traen esa cara y otros una pinche sonrisota, ¿verdad? No sabes de lo que te has perdido. Un enojo grave. Ves a la persona a los 8 días, dices, ¿qué pasó con el enojo? No, ya se me pasó. ¿Ya se te pasó? ¿Para dónde se te pasó? Se te pasó, pero para adentro, güey. Sácalo. ¿Qué nos dice la mayoría de las personas? Yo no voy a ir a un grupo a platicarles mis cosas. Pues entonces, chíngate con tu gastritis, cabrón. Porque si tú hablas de tu enojo, como no lo digieres, por lo menos lo vomitas.
El problema de la gastritis es que no digieres algo o alguien y te ves reducido a la impotencia y entonces traes atorada esa emoción. Y vas con el médico y te da omeprazol y te da esto y lo otro, aquello, y llegas un día y dices, ya me curé. Y yo soy odioso porque le digo a las personas, ¿qué vas a hacer cuando te cures? Después que te cures, ¿qué vas a hacer? ¿Las mismas mamadas de siempre? Pues al rato vas a tener una pinche recaída. No hay enfermedades crónicas, señores. Lo que es crónico es nuestra forma de enfrentar el mundo a través del mal manejo de nuestras emociones. Defectos de carácter son emociones combinadas con pensamientos, trenes de ideas y sobre todo con creencias. Por lo tanto, si tú haces catarsis, estás haciendo algo que se llama purificación. La palabra catarsis originalmente se escribe con K de kilo. Catarsis quiere decir purificación, y esa palabra la acuñó un señor llamado Sigmund Freud, considerado el padre de la psicología moderna. Para aquellos que dicen, ¿por qué hablan de la psicología en el programa? De ahí viene. Léete las cartas que le escribió Bill W. a Carl Jung, donde reconoce que en su consultorio se pusieron las primeras piedras, dice él, de lo que hoy es nuestra asociación. La asociación se llamaba Alcohólicos Anónimos, y le anexó los libros de El Libro Azul y AA llega a su mayoría de edad. Les comento esto para que luego no empiecen a chingar que por qué hablo de eso, porque ahí viene, ¿sí? Y ya los conozco, ¿sí? ¿Para qué es la psicología? Además, el ser humano es un ser psicológico, por definición. Punto. Psique es mente y o alma. La raíz griega, psique, quiere decir mente y o alma. Y logos tratado. Psicología, la ciencia que trata o conoce de la mente y o el alma de los seres humanos. Eres un ser psicológico por definición, aunque digas que no. ¿Sí? Cada defecto de carácter tiene su antítesis. Así nos encontramos que para la soberbia tenemos la humildad. Y la humildad es la virtud cristiana que me lleva a reconocer lo bueno y malo que hay en mi vida. Oigan, por favor, lo bueno y malo que hay en mí, no nada más lo malo. Esa es una falsa humildad. No, yo tengo todos los defectos de carácter. No chingues, nadie puede tener todos los defectos de carácter. No eres el anticristo, no te hagas ilusiones. Esa también es soberbia. Pendejo para vivir, te lo acepto. Me decía un cabrón, yo tengo todos los defectos. Le digo, no, no te creo. No, de veras. Mira, padrino, yo soy bien lujurioso. Le digo, no creo. No, sí. ¿Por qué dices que no puedo ser lujurioso? Porque eres avaro. La lujuria cuesta cara. Me han dicho que los hoteles cobran no sé cuánto, que esto, lo otro, aquello. Le digo, tú, cabrón, no le echas ni a la séptima, güey. Vas a estar pagando una promoción de esas que ahora ya las dan para los eyaculadores precoces, ¿no? Tanto por 4 horas. No, man, en 4 horas apenas te están agarrando cariño, cabrón. Sí. Tengo un amigo que dice, voy a preguntarles cuánto por 15 minutos y no te destiendo la cama. Para que no me vaya a agarrar la patrulla a medio numerito, cabrón. Cabrón avaro, no puede ser lujurioso. No puede ser lujurioso. No, pero es que tengo unos pensamientos, nada, pues tú eres chaquetero, eso es otra cosa, no eres lujurioso. ¿Sí? Para la ira está la tolerancia. Tolerancia no quiere decir que seas feliz con que las cosas no salgan como tú quieres. Simplemente quiere decir que no ofendas, no agredas. Y que si no estás de acuerdo, respetes. A veces tienes que asimilar que algo no te agrada, pero no por eso tienes que ser ofensivo. No por eso tienes que agredir a la gente. La tolerancia implica que tienes un buen control sobre ti y que has desarrollado algo maravilloso que se llama inteligencia emocional. Y eso lo da el programa, por cierto, ¿eh?
El programa lo que nos da es inteligencia social. Aprendemos a convivir con los demás, aprendemos a subordinar nuestros intereses personales en beneficio de la colectividad. Aprendes a esperar. Entiendes que primero se atiende lo urgente y luego lo importante. Y tú puedes tener tu acceso a tu tribuna, lo que tú quieras, pero si llega un compañero, una compañera en crisis, primero se atiende a esa persona. Es una forma de ir erosionando el egoísmo. Los pasos son para que tú trabajes contigo, las tradiciones son para que el grupo se mantenga en unidad. Y de la unidad depende la supervivencia del movimiento. Tenemos que estar unidos, dice Bill W., por los que vendrán. Si no estamos unidos, ya se chingó la cosa. Porque este programa, recuerden que es un programa de rutas espirituales. Acabo de subir en Facebook y ya aparece, yo creo que hoy o mañana, un programa que grabé para el canal de Radio Humanismo en YouTube, 4 y 5. Así se llama, Radio Humanismo 4 y 5, el canal está en YouTube, pueden entrar directamente. Y hablo de ese concepto de que alguien dice, ¿por qué se vuelven adictos a los grupos una vez que ya llegaron a los grupos? No, no es adicción. Si entiendes el concepto espiritual de los grupos, te quedas en los grupos aunque ya te sientas bien para seguir apoyando a los que vendrán. Ser un eslabón más en la cadena de recuperaciones. Eso no es adicción, eso se llama servicio. Y oía yo a un médico que comparte en grupos que decía, ¿se vuelven adictos a los grupos? No. Perdón, sabrás mucho de sexualidad, sabrás mucho de medicina, pero del programa no sabes. Por eso hablas cosas que no son. Y le tengo mucho aprecio a esa persona, pero se dedica a confundir con sus comentarios a otras personas, ¿no? Porque, hay adicción a los grupos. Entonces ya no voy a ir al grupo, ya me voy a mi casa a ver Netflix, a ver Mariposa de Barrio, en lugar de estar escuchando a mis compañeros, ¿no? O la historia de la Lupita D'Alessio, ¿no? Fíjense, cómo te cultivas viendo determinadas series. Me subí al tren suburbano e iban dos señoras platicando de los programas que ven. No crean que iba yo de chismoso, no. O sea, iba como un científico social, observando, ¿no? a estas personas. Y le dice una a la otra, oye, ¿ya te enteraste? ¿Viste la serie de la Lupita? Sí, perdió su virginidad a los 14 años. Cabrón, ¿cómo se cultiva uno, no? Viendo esas series. Después, das un salto cuántico ahí. Ya no vuelves a ser la misma persona. ¿Te enteraste a qué edad inició su vida sexual? A los 14 años. ¿Sí sabías que tu cerebro gasta la misma energía cuando estás leyendo un libro, cuando estás viendo un documental informativo, que cuando ves ese tipo de pendejadas? Se gasta la misma cantidad de energía. Claro, si tu vida está hueca y vacía, pues te vas a interesar más en lo que pasa afuera que en lo que sucede dentro, uno de los síntomas de la codependencia. Bueno, continuando, para la ira está la tolerancia. Tenemos otra emoción básica, hablábamos de la lujuria, el defecto de carácter, la lujuria, que es el abusar del placer o de los placeres de la carne, dándole paso a la instintividad por encima del sano juicio y de la espiritualidad. No toda actividad sexual es lujuria. La lujuria puede darse inclusive sin un ayuntamiento sexual, sin copular con alguien, lo decía hace un rato. Tiene que ver más bien con el manejo de tus pensamientos. Y para ese defecto de carácter se nos sugiere la castidad. Y la castidad es continencia, recato, disciplina en el manejo de tu sexualidad, en este caso de tu genitalidad. Se puede ser, de acuerdo a lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, se puede ser casto dentro de la soltería o del matrimonio. Castidad no es abstinencia. O sea, solo quiere decir que no andes cogiendo a lo pendejo, eso quiere decir. ¿Sí? Que puedes tener relaciones sexuales saludables con alguien, preferentemente dentro del marco del matrimonio. Eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Recordemos que son virtudes cristianas, que están dentro de un esquema, dentro de la cosmovisión del mundo católico. ¿Sí? Visto desde un punto de vista psicológico, la sexualidad es fundamental. La energía sexual es vida. El instinto sexual
tiene por objetivo la perpetuación de la especie. En el ser humano la sexualidad es más que meramente reproductiva. Por eso la mujer, la hembra humana, rompió el ciclo del celo. Todas las hembras del mundo animal tienen una etapa de celo, una época de apareamiento. Por ejemplo, una perrita solo entra en celo 2 veces al año. Y fuera de esas semanas en las que está en celo, no acepta copular con ningún macho. La hembra humana puede tener relaciones en cualquier momento. ¿Y por qué se sublimó la instintividad a ese grado? Porque la sexualidad en el ser humano sirve no solo para reproducirse, sino para generar vínculos muy profundos, poder establecer relaciones a largo plazo y además dentro de un contexto espiritual y también psicológico saludable, establecer relaciones monógamas si ese es el acuerdo que tiene la pareja. Porque hay parejas que tienen otra clase de acuerdo y no están mal. Dicen que en una pareja, ya no entre un hombre y una mujer, sino en una pareja, todo está permitido si los dos están de acuerdo. Y dice Bill W. que nosotros no somos casamenteros, ni podemos erigirnos en los guardianes de la conducta sexual de nadie. Hay un párrafo en donde dice: tu conducta sexual solo Dios podrá juzgarla. No dice que ningún padrino o madrina van a estar al pendiente de tus aventuras íntimas. Dicen que en Estados Unidos llega un señor, pasa y le dice al vecino, está el vecino con una chica rubia, muy guapa, un cuerpazo, están tomando un cóctel ahí en el patio y le dice: vecino, ¿me permite un momento? Y se acerca ya un señor ya retirado, ambos retirados, ¿no? Ya personas mayores. Dice: ¿sabía usted que la lujuria es un pecado capital? Y el vecino le dice: sí lo sabía. Dice: y la envidia también, ¿eh? Y esas por eso las personas que más critican a los lujuriosos lo hacen por envidia. Quisieran tener la desfachatez que el otro tiene. La sangre fría o el amplio criterio, llámale como quieras, ¿eh? Entonces, para la lujuria está la castidad, tenemos la avaricia. La avaricia, que es un deseo inmoderado de atesorar bienes materiales, creyendo que esto nos va a dar la categoría de seres o de personas valiosas. La avaricia no nada más se da en los bienes materiales, también se da en el afecto. Hay personas que son ávaras, no son cariñosas. Es que tú nunca me dices que me quieres. Oh, chinga, pues no te lo puedo estar diciendo a cada rato. En Navidad te dije cuánto te amaba. Es más, si no te quisiera, no estaría yo aquí. ¿Por qué quieres que diario te diga que te amo? Pues porque el amor no es acumulable. Si tú cenaste ayer, te pregunto, ¿vas a cenar el día de hoy? Claro, ¿por qué? Porque la cena de ayer fue para ayer. Bueno, pues el te amo de ayer fue para ayer y el te amo de hoy es para hoy. No es acumulable. No des por entendido que la otra persona sabe, lo sabe, pero quiere que se lo recuerdes. Y si es neurótico, necesita afirmación. Es una caricia de tipo emocional. ¿Vamos a ir el domingo a pasear? Oh, chinga, pues es mi día de descanso, yo quiero estar en la casa. Pues por eso, porque es tu día de descanso. Pero es el único día que tengo, por eso comparte lo que tienes, no lo que te sobra. Ahí entramos a la virtud, que es la largueza, la generosidad. Voy a dar de lo que tengo, no de lo que me sobra. Ya ven que en los grandes desastres ponen ahí, ¿no? Por favor, no traiga ropa vieja para los damnificados, llevan un pinche montón de garras de trapos viejos ahí. No, o sea, regala la que está buena, cabrón, pues vienes a deshacerte de toda tu basura, no se vale, ¿sí? La generosidad es apoyar a la otra persona, es compartir aquello que para ti es valioso. Y créeme que una de las cosas que son más valiosas en la vida es el tiempo, porque es lo único que no regresa. Entonces ahí está la oportunidad, salir del egoísmo nato que tiene el ser humano para brindarse a otros.
Decía la Madre Teresa de Calcuta, hay que dar hasta que duela. En una ocasión en Frankfurt, Alemania, había una cumbre ahí de los grandes hombres poderosos del mundo, y llegó y le dijo, quería hablar con un primer ministro alemán, y este señor la ignoró olímpicamente, y ella lo jala del saco y le dice, yo vengo aquí porque ustedes nos pueden ayudar. Y el otro le dijo, pero yo no quiero hablar con usted. Dice, a mí regáleme su desprecio, pero a mis leprosos mándele su dinero. A eso vine. Si son generosos, sean generosos con nosotros. Esa es la generosidad. Y sobre todo dar tu tiempo. Es que ya no voy al grupo porque ya me aburren. Regálale al otro el placer de ser escuchado. Es que ya me siento bien, pues ahora coopera para que otros se sientan bien. Sí se vale irse, pero si quieres cultivar la generosidad y el altruismo, quédate. Y vas a desarrollar tolerancia. Y vas a desarrollar un orgullo sano que se llama autoestima. Otro defecto de carácter, la envidia. La envidia es tristeza o enojo por el bienestar ajeno, por la felicidad ajena. Celos de la felicidad del otro, hasta de un tercero. Si han sentido celos alguna vez, pues es enojo y tristeza porque la persona que tú amas le está dando a otra persona la atención en ese momento que a ti te gustaría tener. Que al otro le va bien y que dice, no hombre, me cae que tengo envidia de la buena. O sea, no mames, eso no existe. Ay, qué pinche coraje me da ver que esos cabrones tienen esto. Mira ese güey con esa cara de pendejo y qué mujer trae a su lado. Mira esa pinche vieja tan fea y ve qué camioneta trae. ¿No? Y hay quien dice, a mí no me da enojo, a mí me da tristeza. Pues es la misma chingadera, también es envidia. De acuerdo a tu temperamento, si eres colérico, te va a dar enojo, si eres sanguíneo también. Si eres flemático, si eres melancólico, te va a dar tristeza, pero también es envidia. Y para la envidia dicen la caridad. La caridad es una virtud cardinal que ayuda mucho a cultivar el espíritu, pero yo creo que más que la envidia es la admiración. ¿Cómo puedo deshacerme de la envidia? Convierte la envidia en admiración. Y qué bonito carro trae esa persona. Yo quiero uno así para mí. No el de él, sino yo quiero uno así para mí. Tú puedes crecer si transformas al enojo en reto y si transformas la envidia en admiración. Yo quiero verme como esa persona. Pues chíngale al ejercicio, haz dieta, disciplínate. Yo quiero algún día estar como está fulano de tal, cultívate, porque de la noche a la mañana no fue. En la vida pocas cosas que valen la pena se consiguen con un mínimo esfuerzo, porque la práctica hace al maestro. Tenemos también la pereza, ¿verdad? La pereza, que va muy de la mano de la soberbia. El perezoso dice, ¿para qué hago yo las cosas si otros pueden hacerlas? Decía un amigo mío que trabaja en los bueyes que tienen el cuero duro. Pues yo ahí vivo. Ahora en la cuarta transformación, pues estoy en la nómina del gobierno, ¿no? Gano más como nini que como pasante de medicina. Pues ¿para qué estudio, cabrón? La pereza implica una total falta de carácter, un alto grado de conformismo, es madre de la envidia. El perezoso generalmente envidia el resultado de la persona activa, no envidia el proceso, sino envidia el resultado. Hace corajes entripados. Dicen que es uno de los peores defectos de carácter, la pereza, ¿eh? Y el enfermo emocional, como ustedes comprenderán, es una persona perezosa, tiende a postergar. O sea, atiendes muchas cosas menos lo que realmente te ayudaría a salir del estado en el que te encuentras. Vas a ver al médico y te dice, tienes que tomar esto. Ay, no, a mí no me gusta tomar pastillas. Ay, no, a mí no me gustan las inyecciones. Ay, no, a mí no me gusta. Pues entonces, ¿a qué chingados vino, cabrón? ¿A quitarme el tiempo? Fuck you, man. Vámonos, chingada. No me venga a quitar el tiempo, cabrón.
Y para la pereza está la diligencia, la presteza, el ser comedido. Para esto ayuda mucho la programación neurolingüística. Lo que más trabajo te cueste hacer, visualízalo en este momento, y cuando lo tengas visualizado en ese momento te paras, ya sea que estés acostado, estés sentado, te paras ipso facto, o sea, de putazo, ¿sí? Y dices, esto yo lo hago fácil y rápido. Es un comando para tu cerebro. Esto yo lo hago fácil y rápido. Y en ese momento te echas a andar. Y vas a ver si la pereza pudo contigo. La pereza también se da por baja autoestima. Un niño al que le hacen bullying en la escuela, pues claro que no quiere ir a la escuela. La pereza también se da por baja autoestima, porque no me reconocen lo que yo hago. ¿Para qué hago la comida? ¿Para qué hago el quehacer si llega este pinche monigote y ni siquiera me lo reconoce? Pues reconócetelo tú. Cuando hagas algo bien, di para ti mismo, me felicito, cumplí bien con mi misión, llevé a cabo mi proyecto. Aprende a felicitarte para que no te conviertas en limosnera, en limosnero del elogio de otro. Porque aguas con el elogio, decía Facundo Cabral. El jinete acaricia al caballo solo porque lo quiere montar. Y a veces el elogio te lo dan nomás porque te quieren montar. Entonces, aprende a felicitarte a ti mismo. Aprende a reconocerte a ti mismo. Ámate tanto que el que otra persona te ame sea un deseo y no una necesidad neurótica. Perezoso en la oración. Es tan fácil decir, Señor, gracias. Te agradezco por el perdón de mis faltas y por mi bienestar. Punto. Punto. No necesitas más. Claro que te va a dar pereza si te dicen que tienes que chingarte no sé cuántos rosarios o que vas a ir a un grupo donde son bien espirituales que se chingan como 25 alabanzas en cada cadena, ¿no? Yo no concibo a un Dios egocéntrico que esté contando el número de alabanzas que le cantamos, y diciendo, estos hijos míos son bien espirituales, no como los del grupo del pinche Roberto que nomás cantan 3 o 4 alabanzas. Culeros. ¿No? Tu poder superior te ama así como eres. Tú estás bien. Así como estás, estás bien. ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? Valorar todo lo que hoy tienes, en lugar de posponer tu felicidad a tener todo lo que tú quisieras. Yo soy feliz porque quiero todo lo que tengo, no porque tengo todo lo que quiero. No es un juego de palabras. Me amo con mis virtudes y mis defectos. Y mis defectos están ahí como recordatorios de mis áreas de oportunidad. Como ser humano me acojo a la definición de que no somos seres perfectos y a la premisa de que somos seres perfectibles. No somos perfectos, pero sí perfectibles. Siempre podremos hacer mejor las cosas. Los defectos de carácter es lo que me hace humano. Y en esa imperfecta humanidad encuentro excelentes oportunidades para crecer cualitativamente, para amarme genuinamente. Porque a veces le reprocho a Dios, eres injusto. He oído a personas que dicen, ¿cómo es posible que Dios a esa persona tan perezosa, tan mal hijo, tan mal agradecido, le haya dado un padre millonario, una madre que siempre lo tuvo entre sábanas de seda? Y a mí, que soy cuarto marciano, me tienen un pinche trabajo de cuarta. Y yo digo, el jefe sabe, ¿no? Si ganando el sueldo mínimo hiciste tanta pendejada, imagínate si hubieras tenido un papá millonario, cabrón. ¿Qué más México, güey? Dice una madrina, yo siento que el jefe sí es injusto. Dice, mira, esa pinche chamaca, llegó una compañera al grupo con una minifalda muy cortita y la compañera está muy bien presentada, ¿no? Y dice, ¿cree que se ve muy bien? Y volteó, pues sí se ve bien. Dice, no, pero es una pinche loca. Pues puede ser, ¿no? Dice, con ese cuerpo y esa cara tan bonita y nomás anda de pinche loca. Pues el jefe sabe, madrina, ¿no? Tú con esas nalguitas de lagartija te cogiste medio Cuautitlán Izcalli, ¿no? Imagínate si hubieras estado bien buenota.
No dejas uno para compadre, ¿no? Bueno, no dejas uno para padrino, cabrón. Cada quien. Es que ahora que le decía yo a mi padrino Héctor, le decía, es que ahora que estoy, acabo yo de llegar a Alcohólicos Anónimos, todavía no existían los cuartomarcianos, y le digo, fíjate que ahora que estoy en las juntas, en recuperación y esto, me ha dado por dormir un chingo, ¿no estaré yo deprimido? Y me dijo, no sé si estés deprimido, pero no te preocupes, sigue durmiendo todo lo que puedas. Le digo, ¿por qué? Dice, porque así vas a hacer menos pendejadas. O sea, el mismo organismo te va acomodando, ¿sabes? ¿Para qué quieres el pinche insomnio y nomás estar pensando una bola de tonterías? ¿Sí? Entonces, estoy por cerrar. Hablamos de soberbia, envidia, lujuria, ira, pereza, avaricia, y nos falta la gula. Abusar del placer que Dios nos ha conferido de comer y beber en la justa medida. El comedor compulsivo es goloso. El alcohólico es goloso porque bebe hasta la embriaguez. Recuerden, abusar del placer que Dios nos ha conferido de comer y beber en la justa medida. La gula sexual se llama lujuria. Por eso la canción dice, golosa, golosa. Tú eres rete bien golosa. ¿Sabe lo que dice la mandititita? Gula espiritual. ¿Qué nueva escritura hay, padrino? Me dijeron que está la gula del guerrero de la luz. Sí, porque una vez fuimos a Dolores Hidalgo y me dicen, ¿ya hiciste la escritura del guerrero de la luz? Y dije, chingano, ¿esa cuál es? Una que está basada en el manual del guerrero de la luz de Paulo Coelho. ¿Y eso qué tiene que ver con Alcohólicos Anónimos? Dice, nada, pero está bien chingona, padrino. Ah, bueno. Gula espiritual. Voy a ir a una hacienda en donde son bien espirituales y ahí todos dicen que ven a Dios. Y yo sé por experiencia que el único que no ve a Dios en la hacienda es el que va a ver a Dios. Porque en ese momento su ego está interfiriendo. Para que tú puedas vivir una experiencia espiritual reconversiva se hace necesario un colapso total del ego. Y el colapso total del ego solo se da cuando eres honesto, cuando eres honesta al 100%. La gula es hambre psicológica. La sed del alcohólico es sed espiritual. Recuerden que alcohol en latín quiere decir spiritus. La bebida espirituosa es el alcohol. No se sacia la sed con nada, salvo con una experiencia espiritual reconversiva. El hambre del comedor compulsivo es querer llenar un hueco que puede ser abandono, puede ser miedo. Hay quien engorda por miedo, la grasa es protección. Hay quien engorda por indiferencia, para que el otro lo vea. Muchas parejas que sienten que su pareja se está alejando y ya se va a ir, empiezan a engordar. ¿Cómo actúa un niño cuando no encuentra a su mamá? Otra es por miedo. Prefiero que me veas cabrón, que me veas bien gorda, bien rolliza, a que me veas bien delgadita. La gordura tiene muchos factores. A veces el comedor compulsivo, a través de la comida, canaliza sus fantasías eróticas de manera inconsciente. Yo los he visto, cómo se comen el pinche gansito. Le quitan la envoltura y parece que lo están encuerando, cabrones, con sensualidad, y luego ingues, ¿no? Pero tiene un chingo de calorías, me vale madre, ¿no? O sea, tú le entras y tragas y tragas y tragas, y tus mecanismos de defensa es, dame otros 2 taquitos. En diminutivo, así no engordan, ¿no? Un tamalito, un refresquito, ¿sí? Otro platillo, nomás un postrecito y ya. ¿Y para qué como? Para que la sangre de mi cerebro se vaya al estómago, no pienso, entro en un dulce estado de apendejamiento, me tranquilizo temporalmente y voy acumulando calorías. Y al ratito vienen enfermedades. Un hígado graso que pesa entre 7 y 8 kilos, un colon que de estar así se expande hasta 5 veces su tamaño, entonces traes una pinche barrigota que no bota solo hacia adelante, sino hacia atrás también, te está oprimiendo los riñones, te está oprimiendo el hígado, te está oprimiendo el útero,
te está oprimiendo los órganos inferiores hasta la próstata. Ay, estoy bien puteado, ¿qué hago? Lo primerito, bajar de peso. De 133 kilos, yo estoy en 103 y los que me faltan. Cárgate una mochila de 20 kilos y póntela en la espalda y haz todo lo que haces con 20 kilos de más. Pues vas a comprender por qué te andas agotado todo el tiempo. La gula es tan delicada que en la oración del Padre Nuestro se nos dice: Señor, danos hoy el pan de cada día. El pedo es que en cada sentada te tragas el pan de 3 días, cabrón. ¿Quieres algo más? No, ya estoy satisfecho. No estás satisfecho, estás saturado, cabrón. Te agachas y se te sale la pinche comida. Cabrones. Para eso es la templanza. Y como no tienes templanza, dile a tu pareja que te esté regulando. La mejor dieta es la TSM. O sea, traga solo la mitad. ¿Sí? De lo que te den, la mitad y la demás la dejas. Métele fibra a tu cuerpo, la fibra natural insoluble es como un cepillito que ayuda a la digestión. Haz menos corajes, empútate menos, ¿sí? Y sobre todo, come frutas y verduras. ¿Por qué? Porque el agua le llega a tu colon solo a través de frutas y verduras. Tú puedes tomarte una botella de agua y no le llega nada de esa agua a tu colon. Al colon le llega el agua por medio de las frutas y verduras. Y una vez que absorbieron los nutrientes, la fibra insoluble ayuda a la evacuación intestinal. Te puede ayudar. Muchas neurosis tienen que ver con un trabajo colónico inadecuado. Y los grupos nos hemos olvidado de eso. Hemos trabajado la parte teórica, intelectual del programa. Hemos trabajado la parte espiritual, pero nos hemos olvidado de la parte orgánica. Y muchas neurosis se acabarían si tuvieras un proceso digestivo adecuado. Te la dejo de tarea. Y si quieres saber cómo, comunícate conmigo. Ya será otro rollo, será una cuestión de tipo profesional. Pero te lo digo porque vi a muchos compañeros morir de cirrosis hepática 10 años después de que ya no bebían alcohol. No limpiaron su hígado. Y el hígado graso se convirtió en un hígado con cáncer, o sea, cirrosis hepática. Se murieron. Todo el que bebió alcohol o consume drogas necesita limpiar su hígado. Necesita un regenerador hepático. ¿Para qué? Para que ese órgano que es el más grande del cuerpo después de la piel y que es el filtro por excelencia de nuestro organismo, trabaje bien. Hablamos de defectos de carácter a grandes rasgos. ¿Cuál es la última virtud? La templanza, equilibrio, frugalidad, moderación. Y mientras comas menos, tu cuerpo se va a ir adaptando a ello. Deja de lado la gula espiritual. Agradece, es la llave del éxito espiritual. El agradecimiento es la memoria del alma. Un corazón agradecido es un corazón feliz. Cuando tú agradeces, le estás diciendo al universo: estoy dispuesto a recibir más. Traigo algún material, algunos de ustedes ya conocen, pero rápidamente les recuerdo algunos títulos. Para trabajar este tema de los defectos de carácter, mencioné, recuerdan ustedes, la autoestima, es fundamental. La autoestima me hace amarme, cuidarme y respetarme, entre otras cosas, valorarme, me da amor propio. Está el tema de los límites. Si no hay límites sanos, ¿cómo puedo trabajar mis defectos de carácter? Tengo que ponerle un límite a mi ira, a mi lujuria, a mi avaricia, si fuera el caso. Está el tema de comunicación efectiva. La comunicación efectiva no solo sirve para trabajar con la pareja y con los demás, sino conmigo mismo. El disco tiene un apartado especial que habla de la comunicación intrapersonal, o sea, cómo me hablo a mí mismo, qué cosas me digo a mí mismo. Cuidado con lo que dices, porque todas las células de tu cuerpo te escuchan y lo registran. Hoy sabemos que todas las células de nuestro cuerpo tienen un factor de identidad con tu encéfalo. La sangre es el cerebro expandido. Es nuestro cerebro expandido en todo el cuerpo. Si dices cosas positivas para ti, felicidades. Si eres de los que te insultan, se pendejean, vives resentido contigo mismo, culpable, miedoso,
pues ahí me platicas cómo te va. ¿Sí? Está el tema del proceso del perdón, necesito aprender a perdonarme. El tema de cerrando círculos, el proceso del duelo. ¿Cuántos duelos no he vivido? ¿Ya le lloraste a tu botella? ¿Ya le lloraste a tu drogadicción? ¿Ya le has llorado a tu neurosis? ¿Ya le has dicho adiós a tu neurosis y has vivido el duelo que representa aprender una nueva forma de vivir? Porque a veces estamos muy ocupados afuera y nos olvidamos de nosotros mismos, ¿eh? Está también para trabajar con los hijos el tema de reglas y límites para los hijos. ¿Cómo puedo ponerles reglas y límites desde los 2 años de edad hasta que crecen y se van de la casa? Porque esa es la idea, que se vayan de la casa. Algunos cabrones más bien se llevan a alguien a vivir a la casa, ¿no? Y a eso le llaman una familia unida, ¿no? Che, familia muégano, que van a estar unidos, claro. Está el tema de comunicación sana entre padres e hijos. ¿Cómo hablarle a mis hijos utilizando la programación neurolingüística para no cruzarles la señal? Evitar la comunicación sesgada, la comunicación de doble vínculo, o sea, digo una cosa y estoy tratando de dar a entender otra. La comunicación efectiva con los hijos, etapa por etapa, porque no le puedo hablar igual a un niño de 4 que a un adolescente de 12. Están en diferentes etapas de su vida. Esos dos, el de reglas y límites y comunicación sana, vienen etapa por etapa. Hay otro que es los padres y la autoestima de los hijos. ¿Cómo puedo enseñarles desde los 2 años a cuidar de sí mismos? Amarse, respetarse, aceptarse como seres humanos. Hay otro que es el papel de los padres en la formación de los hijos. Esto es la educación de valores. No la académica, esa está en manos de profesionales. No, la de valores. Ahí está. ¿Cómo manejar ese tipo de educación? Recuerden que los primeros maestros en la vida son nuestros padres. Y como padres de familia a veces somos los primeros maestros de nuestros hijos. A un niño hasta los 8 años tú no necesitas explicarle cómo se hacen las cosas. Muéstrale cómo se hacen las cosas y el niño aprende solo. El cerebro del niño hasta los 8 años solo registra, no piensa, solo registra. Digo, sí piensa, pero no analiza, vamos. Después de los 8 años empieza a juzgar. A los 8 años ya tenemos diálogo interno, ¿sí se han dado cuenta de eso? Entre los 7 y 8 años empezamos a platicar con nosotros mismos. A veces el niño aprende a juzgar porque sale con la mamá y enfrente del grupo hay un señor tirado de borracho. Y la mamá dice, ay, ese borracho asqueroso, qué mal se ve. Si la niña sale y ve a ese señor tirado ahí, no juzga, solo observa. Pero cuando la mamá le dice, qué mal se ve ese borracho ahí. Salen a la siguiente semana y está el borracho tirado ahí, la niña voltea y le dice, qué mal se ve ese borracho ahí, ¿verdad, mamá? Felicidades, la niña ya aprendió a juzgar. Y aprendió porque vio que su mamá lo hace. Y en la vida tienes de dos, amar o juzgar. Y si tú juzgas no tienes tiempo para amar. Hemos pervertido una de las enseñanzas espirituales de Jesús, que nos decía, amaos los unos a los otros, y parece que nos dijo, juzgaos los unos a los otros. Pero ¿sabes a quién es a quien más juzgas? A tu propia persona. Cuidado con eso. Tenemos otros temas, como son apadrinamiento, como lo vemos en Radio Humanismo, dura casi 6 horas ese audio. Tenemos el tema de el rescate del niño interior, inteligencia emocional, que va muy de la mano con el tema de hoy, metáforas y reflexiones, codependencia, no sé si les resulte ligeramente familiar ese término, ¿sí? La codependencia. Tenemos películas de educación sexual para el hombre y para la mujer, no son películas porno, son películas, sí, son películas educativas. Miren, la verdad es que a veces las parejas no tienen una buena comunicación en esa área. Y las películas son técnicas indirectas que permiten el diálogo y una intimidad mucho más asertiva. Si pueden, cómprenlas. Cómo satisfacer plenamente al hombre y a la mujer. Son 2 temas, películas. Hay otra que se llama Cómo durar más. Esta va dirigida a todos los padrinos que tienen ahijados que padecen de eyaculación precoz. Ya ven que eso no le pasa a los padrinos, pero puede que tengan algún ahijado que sí, ¿no? Entonces se acercan ahí a la mesa y la piden y nosotros les guardamos el anonimato, que quede claro, ¿sí?
A ver, dame una para mi ahijado, ya. No vamos a averiguar más. O tú, madrina, puedes comprar y llegar y decirle a tu esposo, mira, el jefe te tiene otro regalo. Aunque no hayas ido a la hacienda, pinche huevón, ¿no? Porque la eyaculación precoz es un problema de la pareja, no nada más del hombre, es de la pareja. Y se corrige, es corregible. Están esas películas, hay una muy buena que tiene que ver con este tema, se llama La Sombra. La sombra es esa área de nuestra psicología en la cual nos ocultamos cosas inclusive a nosotros mismos que no nos gustan de nuestra propia persona. La sombra, supermemoria para aquellos a quienes se les olvida todo, recupera tu fuerza de vida, que son ejercicios precisamente para recuperar la energía que perdimos en eventos difíciles, meditaciones de sanación con arcángeles, con el Padre Nuestro, un tema de puras meditaciones del perdón que va de la mano también con el tema de hoy. Y algunos otros temas. Bueno, traigo uno nuevo que se llama 3 factores para la recuperación. Ese es un tema nuevo totalmente. También temas como Hay una solución, las 12 promesas, el lenguaje del corazón, y uno muy bueno que se llama Del resentimiento al amor. Ese lo grabé en un congreso en Estados Unidos. Me gustó el tema porque nos hace ir más allá de lo que es el perdón. Es amar a la persona más allá del perdón, no necesariamente con reconciliación, sino simplemente es liberar el enojo y amar a quien en nuestra vida fue una bendición o fue una lección. Porque eso es lo que representan las personas en nuestra vida, o una bendición o una lección. Y a veces inclusive quien fue una lección para ti es una bendición, porque te enseñó la forma de no actuar, cómo no debes actuar. Recuerden que cuando cambia tu forma de ver las cosas cambian de forma. Y cuando cambias lo que tú crees, cambias lo que tú haces. Entonces, esos temas y algunos otros más están ahí a su disposición. Una película de autoestima, cómo desarrollar la confianza en uno mismo, el poder de la visualización creativa. Están allí, acérquense, nosotros les podemos explicar de qué trata cada tema, estamos a la orden. Y pues únicamente me resta agradecerles infinitamente la invitación, las atenciones que han tenido para con nosotros. Jonathan, tú sabes el aprecio, el cariño que te tengo. No eres mi compañero, tú eres mi amigo. Me aprecio de gozar de tu amistad. Hemos vivido cosas interesantes juntos y me da mucho gusto que este grupo tenga la energía que tiene, porque se siente cómo la energía fluye libremente. No es coba, es simplemente una percepción no intelectual, sino orgánica. La energía fluye muy bonito. Ojalá y conserven esto, lo sigan mejorando y sigan siendo una opción para que cuando alguien necesite un puerto seguro, cuando alguien extienda su mano pidiendo ayuda, ustedes sean una alternativa de las muchas que nuestro Padre Dios ha generado y que nos ha encargado a nosotros de manera temporal, hasta donde Dios quiera, pero siempre de la mejor manera. Felices 24 horas, bonita noche. Gracias. Muchas gracias, Roberto, por tu participación. Tienes que hay, ahora yo veo de esta manera los defectos, una oportunidad de crecimiento. Me quedo con esas palabras. Muchas gracias. A continuación, tenemos un presente para ti. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, Roberto. De verdad es que el día de hoy yo en lo particular me llevo mucha información. Creo que es importante todos los puntos que tocó, porque sí es cierto, aquí estamos primero que nada por agradecimiento, o por lo menos yo. Y yo la verdad estoy feliz de estar aquí, y es la primera vez que lo escucho y deseo que no sea la única vez, sino que sea muchas veces más. Sabe que aquí es bienvenido y que cuando guste lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Yo se lo agradezco y bueno, este es un que lo suelte, ¿no?